¿Qué tal, amigos radioescuchas? Bienvenidos una vez más aquí a la Chilanga Banda. Aquí estamos muy contentos de seguir con ustedes, poder seguir transmitiendo estas amenas pláticas y de antemano muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gran placer. El día de hoy tengo el honor de presentarles a no solamente un querido amigo, sino a una de las mentes más brillantes y juguetonas que ha estado, a mi parecer, en la Universidad Nacional Autónoma de México, principalmente en la Facultad de Arquitectura. Este chico es una mente brillante en cuanto a temas de ciencia y de arte. Es un hombre que está cultivado en muchos aspectos y es muy interesante platicar con él. Además de ser una persona extraordinaria, es un excelente amigo. Les presento con muchísimo cariño a mi amigo Alex, que está aquí con nosotros. Hola Alex, ¿cómo estás? Pedro, muchísimas gracias con esa introducción. Créeme que me siento más que halagado. Es el tipo de cosas que creo que uno debería hasta poner en su CV cuando se presenta con las demás personas. Muchísimas gracias, muy feliz de estar aquí contigo y con Octavio. Siempre he querido pues participar en este tipo de proyectos. Y bueno, desde que supe que tú estabas haciendo esto, pues me quedé impresionado porque pues evidentemente tú también eres una persona pues de culto, de conocimiento en todos los aspectos. Y pues bueno, en estos días, desde siempre como que el fenómeno podcast, ¿no? Ha empezado a elevarse más con todo esto de que la gente se ha vuelto más godines, con todo esto de que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México y en otras ciudades del mundo, pues pasamos cada vez más tiempo en el transporte público, en el carro, en la oficina viendo una computadora, o pues tenemos los ojos ocupados, ¿no? Y las manos ocupadas y no podemos ponernos a hacer cosas como ver YouTube, ver la tele, ir al teatro, algo así. Y creo que el podcast es algo donde uno se da cuenta, pues qué bueno que los oídos siempre están abiertos y pues cada vez más se va a estar volviendo más popular y creo que es mejor tener algo más, digamos, como quien dice, local o independiente y original que cualquiera, a lo mejor alguna otra producción con enorme presupuesto o con un buen de actores de doblaje profesionales. Creo que es mejor tener algo así más local, donde se siente más el feeling humano, que pues al final de cuentas es lo que yo creo que una persona busca en este tipo de contenidos. Entonces, Exacto, muchísimas gracias, más hermano. orgánico. No, de nada, es un placer tenerte aquí en este podcast, como dices, orgánico, natural, una plática entre amigos. Y también le quiero recordar aquí a nuestros queridos radioescuchas de podcast que está aquí nuestro compañero y hermano Octavio. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ambos? Es un gusto estar un día más aquí en esta transmisión de Tirando Rollo, dirigido y protagonizado por la Chilanga Banda, por supuesto. Entonces, hermanos, ¿cómo están? La neta estoy muy contento, muy entusiasmado de este nuevo programa, este nuevo episodio número 5, amigo. Y como ya es costumbre, recordar que la emisión pasada tuvimos 74 escuchas, algo que la verdad me impresiona bastante. Muchas gracias a todos una vez más por sintonizarnos, por darnos un espacio, un tiempo en sus días. Y pues hermano, Alex, bienvenido, amigo. La neta es un honor para nosotros, para ambos, que haya sido el primer invitado. Eso se merece un aplauso, un reconocimiento, amigo. Así que bienvenido. Estás en tu programa, güey. Vale, pues muchísimas gracias. Yo no sabía que era el primer invitado. Ya había estado escuchando los podcasts y pues la verdad es que me había interesado demasiado la manera en la que hablan, como habíamos dicho, de manera orgánica. Y pues sí, qué buena onda que pudimos hacerlo y sobre todo con ustedes dos ahora sí que después de habernos conocido en las famosísimas noches de tertulia que organiza Pedro. Exacto. Es increíble ese tipo de, como yo lo digo, crossovers de amigos. Ese es algo que es una pasión que Pedro y yo compartimos de oye, voy a tu casa, pero voy a invitar a un amigo que tú no conoces y está bien. Yo aquí en mi casa tengo otros dos amigos que tú tampoco conoces. Al final pues ahora sí que el círculo de amistad cada vez hace más grande y pues qué gusto que tú te hayas podido añadir al mío y que tú me hayas dado la oportunidad pues de añadirme al tuyo junto con Pedro. No, adelante, güey. Un gusto para mí, la neta, Se hace compartir más espacio grande y se contigo. complementa. Se hace más grande y se complementa. Exacto, güey. Una vez más, la palabra coexistir se hace presente y de qué manera, amigo. Qué manera, qué gusto, güey. Pues iniciemos formalmente con el programa.
El tema de hoy, queridos amigos, yo tengo la pretensión, si me dejan ser honestos, de que charlemos un poco sobre la combinación, la fusión entre las áreas de las ciencias y las humanidades. No sé por qué, a mi parecer de un modo bastante pueril, bastante tonto, la gente los pone como rivales, como si las ciencias y la cultura y las humanidades estuviesen peleadas, como si fuese agua y aceite, que un ingeniero o un arquitecto no se puede dar el lujo o el tiempo de reflexionar sobre una película o de un libro, así como un artista no puede meterse, no tiene la capacidad intelectual, ¿no? De comprender teorías físicas o químicas, ¿no? Exacto. Entonces, ciencias exactas, vaya. sí, exacto, de las ciencias exactas. Pero Alex es el claro ejemplo de que eso no es verdad. Entonces, amigo Alex, ¿cómo tú relacionas el arte y la arquitectura, por ejemplo? O sea, ¿cuál es tu fusión ahí? Bueno, creo que es un tema muy interesante como tú lo dijiste y es algo que se nos ha estado inculcando, ¿no? De decir, hasta lo dicen en la misma escuela media superior, dicen son las áreas de interés en las que al final te vas, ¿no? No puedes, como tú dices, no puedes agarrar y decir, bueno, es que yo quiero estudiar filosofía y también especializarme en matemáticas, ¿no? No puedo estudiar música, pero saber de teoría, de la relatividad y ese tipo de cosas. No puedes hablar de cine, pero sin estar pues viendo otro tipo de temas que uno diría, pues es que eso no se relaciona, tú no deberías de saber eso, tú no, digo, está bien cuando se tienen este tipo de pensamientos de que existen distintos tipos de inteligencia, pero eso no significa que tengas que esa inteligencia simplemente sea para una sola cosa en específico y no la puedes relacionar con las demás. Y en esta parte del conocimiento, pues sí, antes se iba enseñando como se tenían todos ese tipo de puntos, por un lado las matemáticas, por otro lado la filosofía, por otro lado el arte, y el chiste, digamos, de una educación adecuada es ir uniendo todos esos puntos, viendo cómo se relacionan unas cosas con las otras, y actualmente en el sistema educativo, pues sí, no realmente no se nos ha aprendido a que se van aprendiendo por separado y pues para relacionar una cosa con la otra, pues simplemente es algo imposible. Respondiendo a tu pregunta, bueno, sí, yo considero mucho la arquitectura, pues sí, al final de cuentas es parte de un arte y al final de cuentas es también una manera en la que el ser humano se expresa y expresa su alma. Hoy en día y conforme van avanzando, pues sí, digamos, no diría el capitalismo, el neoliberalismo, se ha ido distorsionando esta visión de que la arquitectura tiene que expresar algo que no sea nada más saber quién construye más alto, ¿no? Que ese fue un paradigma que fue cambiando, donde dejó la arquitectura también de dejar de ser, vamos a expresar algo, vamos a decir algo, un edificio que, digamos, va a gritar algo, o va a comunicarte, o va a hacerte sentir de una manera como, por ejemplo, no sé si han escuchado de Luis Barragán. Por supuesto, es nuestro único premio Pritzker. Por supuesto, ese tipo de obras, pues las ves, las sientes, las vives y pues te cambia, ¿no? La manera en la que percibes el espacio en el que estás. A diferencia si, por ejemplo, te metes, no sé, ahora sí que un centro comercial que es a Perisur, que es un centro comercial así copiado de un centro comercial gringo y dices, bueno, pues está bien, ¿no? Qué padre. Entonces, pues sí, realmente la arquitectura y el arte pues son relacionados inmensamente, se ve siempre en temas también como el cine, se ve como en también la música, por ejemplo, tienes espacios como la Sala Nezahualcóyotl, donde ahí mismo fueron metiendo temas de ingeniería, de conocimiento para decir cómo podemos hacer que en un espacio puedas estar sentado en cualquier que la acústica pueda ser la ideal para todos los espectadores. Exactamente. ¿No? Exacto. Exacto, y pues al final de cuentas es la arquitectura uno de los mejores ejemplos donde todas ese tipo de áreas se van juntando unas con las otras, porque al final de cuentas pues nosotros como seres humanos hemos querido modelar el mundo donde vivimos a nuestros gustos y a nuestra manera de pensar, y la arquitectura es esa manera. Al final de cuentas el arte, pues yo creo que es una manera de expresar la manera, ¿cómo decirlo?, nuestra alma, ¿no? Y pues sí, estás en un espacio arquitectónico que fue pensado por el alma de una persona para que tu propia alma sienta y experimente distintas cosas. Sí. Sabes, me gustó mucho esa frase que acabas de decir. Bueno, la idea de la arquitectura sirve como modelo
bueno, para recrear el mundo a nuestro gusto y entender, ¿no? O sea, eso me gustó. ¿Tú crees que actualmente, o sea, la arquitectura sigue siendo una de las bellas artes? ¿O tú la consideraste una de las bellas artes? ¿O literalmente, como ahorita mencionaste, ya nomás es una competencia a ver quién hace el edificio más alto del mundo? Yo creo que sí se consideraría una de las bellas artes. Digo, hasta la fecha sigue habiendo muy buenos proyectos y sigue habiendo muy buenos arquitectos mexicanos también. Eh, pero justamente esta parte, a lo mejor no se trata de quién es el edificio más alto, pero sí se ha vuelto más, ahora sí que un tema muy de cantidades, ¿no? De decir, a ver, ¿quién hace lo más bonito? ¿Quién hace lo mejor? ¿Quién hace, pues sí, lo más alto, ¿no? Empezamos con ese pensamiento fálico, a ver quién la tiene más grande, ¿no? Y pues lo ves a cada rato, ¿no? Dice, no, es que este es el edificio más alto del mundo, es que es el edificio con mayor cantidad de oficinas en el mundo, este es el edificio que se está dedicado a los departamentos, que es el más alto, el más blanco, el más esto, ¿no? Y se pierde en ese sentido, pues, el propósito, ¿no? No se trata de ser el más de algún tema, sobre todo en la arquitectura, sino, pues sí, de plasmar y de crear un entorno donde el ser humano pueda vivir. Y aquí es donde pues entran mucho en juego las ciudades, ¿no? Que es donde se concentra evidentemente en mayor cantidad este conjunto de creaciones arquitectónicas, donde pues es básicamente un museo, ¿no? Donde puedes, por ejemplo, ver edificios o creaciones como el Museo de Antropología, que creo que en mi opinión es creo que de las mejores construcciones arquitectónicas que tiene la Ciudad de México. Ahí si lo comparas con cualquier edificio hoy en día que construye el gobierno o que construye alguna otra entidad, nada más por el hecho de vamos a meter gente ahí nada más a que se ponga a trabajar en una computadora, pues no tiene tanto sentido. ¿Qué digo? Hay buenos edificios de gobierno, pues por ejemplo, no sé, Palacio Nacional se me ocurre en este momento. Evidentemente todos los que nos escuchan nos van a dar una lista inmensa, pero aquí lo que estoy intentando decir es que pues llega un momento donde pues no se cumple ese propósito de hacer sentir a un ser humano en el espacio donde vive de una manera adecuada, sino simplemente con el hecho de vivir, ¿no? Como muchos han dicho y ven, por ejemplo, escuelas públicas que en lugar de escuelas o en lugar de ser espacios dedicados a la educación, parecen cárceles, ¿no? Parecen cárceles totalmente, sí. Exacto. No sé si tú estuviste en una escuela que pareciera cárcel alguna vez, Octavio. Yo por lo menos sí. Pues realmente no, güey. O sea, digo, yo, para lo que nos escuchan, estuve bastante tiempo fuera de la Ciudad de México, estuve en San Luis Potosí. Entonces, pues realmente nunca me tocó la experiencia de poder estar en una escuela, en un recinto mínimo a diario, parecido o similar a una cárcel. Pero, pues sí he estado en lugares que no necesariamente son educativos, sino más bien son para beber o X cosa, pero claro, he convivido en espacios así, ¿no? Pero no, la neta nunca he tenido la experiencia de poder estar en una escuela similar a una cárcel o a una prisión, vaya, ¿no? Oh Dios, qué suerte tienen algunos. Exacto, era lo que estaba pensando, la suerte de los pocos. Exacto. Como siempre, el rico humillando al pobre. Como que, no, para nada, para nada. Y digo, finalmente hay mucha gente, ¿no? Que creo que convive en espacios así. Y yo creo que es muy común, ¿no? ¿O qué opinan? O sea, yo creo que sí es bastante común el hecho de ir, como ustedes bien dicen, ¿no? Ir a una escuela parecida, enrejada, etcétera, etcétera. Una vez platicamos con una amiga que igual estuvo en la Facultad de Arquitectura, que Alex la conoce, se llama Gabriela. Platicado con ella, me dijo que esa concepción de cárceles y escuelas que son parecidas, además de que venía desde una idea de ahorrar gasto público, que contrataban a casi los mismos arquitectos para matarse dos proyectos en uno, y así ahorrar un tanto el gasto público, pues al final viene de una base de unas teorías del siglo XX de que, o sea, la educación era, y las cárceles al final son edificios para reformar, ¿no? Para reeducar y establecer ciertos principios. Entonces, si vamos por la misma línea dinámica, o sea, sí tienen la misma idea, o sea, los salones son igual a cárceles, o sea, estás X de tiempo encerrado en el aula, después suena una chicharra y sales al receso, a un patio en el que
los alumnos y presos puedan ser vigilados amurallado, pues puedan ser vigilados por las autoridades. Uno para cuidar a los niños y el otro para cuidar que los presos no se escapen. Como un control. Un control, exacto. Creo que ahí la palabra es control. Entonces, los edificios están planeados precisamente para poder tener el mayor control de los niños y de los reos. Ya sé que suena muy conspiranoide, pero no sé si está en lo correcto. No, sí, y en esta parte donde estamos hablando ahora sí que de centros educativos y centrándonos en el tema de la educación, relacionando a esta parte donde nos ha estado dividiendo los conocimientos y no poder alcanzar a alguien que estudió historia, temas de matemáticas o temas de química, realmente sí, genuinamente en esta parte de cómo percibimos las ciudades, cómo percibimos el espacio donde vivimos, se nos ha hecho creer que pues las ciudades, nosotros somos los que se tienen que adaptar a las ciudades que se crean y no viceversa. Hay un arquitecto muy famoso que a mí me gusta mucho, que se llama Jan Gehl. Él en un libro que se llama Ciudades para la gente describe que precisamente el proceso para realmente pensar bien en una ciudad y en un espacio donde va a vivir la gente, lo primero que tienes que hacer es pensar en las personas en las que van a vivir ahí. Siempre es primero las personas, luego el lugar donde van a coexistir, donde van a estar todos entre ellos como los espacios públicos, ya después los caminos en los que se van a conectar y luego al final ya los edificios. Al revés es como no funciona y al revés es como lo hemos estado concibiendo. Pensando, por ejemplo, en las escuelas, pues siempre hay que pensar bien, a ver, quiénes van a estudiar aquí, qué es lo que van a aprender, cómo van a aprender, y de ahí vas partiendo con esa parte de, digamos que del diseño tanto de un edificio y pues vas abriéndote la escala hasta toda una ciudad, ¿no? Y en ese sentido, se está haciendo todo lo contrario. Por ejemplo, pues lo vemos en esta Ciudad de México, donde la gente agarra y dice, no, aquí lo que tenemos que hacer es darle la mayor cantidad de posibilidad a un carro, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un segundo piso para que el carro pueda pasar bien. Y entonces la gente agarra y dice, pues si ya mi carro va a pasar bien, pues voy a irme por mi carro. Y todo mundo empieza a comprarse carros y que se genera la contaminación. Por ejemplo, es un ejemplo que quería añadir. Y entonces es muy importante siempre pensar en el tipo de personas y en el entorno en el que están viviendo. Otro ejemplo es los proyectos que han hecho donde crean ciudades desde cero y luego meten gente ahí porque diciendo les vamos a regalar vivienda pública, ¿no? Por ejemplo, a una comunidad rural donde están acostumbrados a vivir en granjas, donde están acostumbrados a tener ganado, de la nada los llevas a un espacio de 50 metros cuadrados donde tienes camas, donde tienes estacionamientos, dices, bueno, ellos qué van a hacer ahí, ¿no? Y hubo un proyecto así donde hicieron eso y pues evidentemente la gente pues tiraba las camas a la calle porque quería colgar sus hamacas, tenían a sus gallinas en la azotehuela de sus departamentos y pues obviamente son proyectos que fallan porque precisamente en este tipo de cosas donde se planean ciudades o donde se planea un espacio donde va a vivir la gente, no se está pensando realmente en la gente que va a estar habitando ahí, simplemente como dijiste tú y como te lo platicó Gaby, nada más se trata de hacer la mayor cantidad de cosas posibles y completar la agenda en el menor tiempo posible. Suena bastante complicado, bueno, no complicado, sino suena bastante como teoría del complot, pero es la verdad, o sea que por lo menos los servidores públicos lo que quieren es ahorrarse dinero, ahorrarse tiempo y por eso hacen estos proyectos 2 en 1 para este tipo de personas sin pensar en los individuos que van a estar ahí viviendo una vida, o sea, que van a estar ahí viviendo su vida y que sus descendientes van a seguir ahí viviendo, entonces, bueno, seguramente. Pero qué loco. ¿Sabes? También ahorita, esta es una pregunta un tanto personal que yo te quiero hacer, Alex. Tú, en la arquitectura moderna, o sea, ahorita vemos que cumple una función, ¿no? O sea, vemos que hoy en día, si se construye algo es para cumplir una función, ¿no? Tener las mayores oficinas o tener el mayor espacio recreativo, no sé, ¿no? Tiene una función. Pero la arquitectura actual, contemporánea, moderna, independientemente de su función, puede seguir siendo igual de preciosa o tener el toque artístico como, no sé, como la Sagrada Familia, algo a ese estilo. Creo que es interesante que uses ese concepto y también sobre todo la palabra función, hablando también citando a otro arquitecto, me parece, a lo mejor me van a
contradecir a algunos si fue él o no. Creo que fue Mies van der Rohe, un arquitecto que precisamente viene del movimiento Bauhaus, donde él decía precisamente que la función hace la forma. Entonces, parte de ese tema de la función, hay que pensar bien cuál es justamente esa función. Y hoy en día, genuinamente, pues sí, la función no es producirle al ser humano al sentimientos, o no es producirle al ser humano una sensación agradable, porque pues lo ves cuando en todos los godines que se avientan en unas oficinas donde ni siquiera hay ventanas, ¿no? Nada más tienes ahí una luz blanca que te está pegando desde el que llegas en la madrugada hasta en la noche que sales y nunca te da la luz del sol. Y hablando de esta parte de si todavía puede ser bello o no, yo creo que sí. Sin embargo, en la agenda no es una prioridad. O sea, realmente es algo que ya se considera más bien un lujo. Un lujo. Y me interesa porque dices, por ejemplo, la Sagrada Familia, que pues es un proyecto que hasta la fecha se sigue construyendo, ¿no? Se sigue desarrollando. Y pues al final de cuentas sigue teniendo esa función de, pues básicamente ser el monumento a la religión, a Dios, y pues sí imponen, ¿no? Tienes ese tipo de proyectos y, como te digo, sí existen. O sea, tienes como las obras de Zaha Hadid, tienes varios proyectos que dices, bueno, esto es genuinamente hermoso y se sigue creando, pero realmente yo lo considero hoy en día ya como un lujo. Ya no existe algo así como que digas, esto ya es algo que lo están haciendo, por ejemplo, no, o sea, me va a ver muy comunista así del tenemos, pero no existe la prioridad de él, esto va a ser para todos, ¿no? Esto nada más va a ser para los pocos, los que lo pueden costear, los que lo pueden acceder. El mayor ejemplo, por ejemplo, de un edificio, no, de un edificio, no, de un proyecto en la Ciudad de México, pues es un parque que está en Santa Fe, me parece que es el Parque México. Es un parque realmente que está bastante bien, o sea, está... La Mexicana, ¿no? La Mexicana, exacto, sí, discúlpame. La Mexicana. Es un parque que, bueno, vas y está agradable, está amplio, está muy bien diseñado. Es un estilo Central Park, ¿no? En Santa Exacto, Fe, es ¿no? como que sí fue una copia de Central, pero al final de cuentas, pues a menos que llegues a Santa Fe en coche, a menos que seas uno de los que trabajan en esas oficinas de lujo, o bien en los departamentos que están en super lujo, pues no puedes acceder a ese estilo de espacio. Por ejemplo, si yo quisiera un día decir, voy a ir con mi perro a pasear ese parque, pues realmente no podría acceder, a menos que me vaya en carro con él hasta allá y digo, pues ya, ¿para qué me voy hasta allá? Si puedo estar aquí nada más saliendo a dar la vuelta en la cuadra donde nada más tengo ahora sí que tengo el Metrobús y al señor de los fierros viejos, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que realmente parte de la agenda es hoy en día, pues solamente los que se pueden costear tener ese tipo de sensaciones de lujo de el arte arquitectónica son los que pueden acceder a ella. Y sí, genuinamente los demás es como, pues tienes tu función, y tu función es irte a aplastar en una silla o de 12 horas o bajo la luz de una lámpara, ¿no? Y eso es lo que te tocó. Sí, claro, Yes. sí. Finalmente es muy importante. No sé, ahorita que lo mencionas y me pusiste a pensar bastante, ¿no? Digo, finalmente pusiste el ejemplo perfecto de tu perrito, ¿no? De que, entonces, ¿para qué voy hasta allá a pasearlo si es que lo puedo pasear aquí? O si me quiero ver un poco más, pues si quiero ir a algún lugar, que digo, finalmente no lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, pero el Parque México que está en la Condesa, o el centro de Coyoacán, de los Coyotes, la Fuente de los Coyotes, que pues, también podemos ir como de vez en cuando, etcétera. Y pues finalmente mucha gente ocupa la Mexicana, pues ahorita, pues para mamonear, ¿no? O sea, que pues va, que la pase chido, que está muy padre, la neta. Pero pues efectivamente si no la podemos pasar ¿Tú ya todo fuiste, el día. Octavio? ¿Mandé? ¿Tú ya fuiste a ese parque? ¿A la Mexicana? Sí. Sí, amigo. He tenido la oportunidad de ir y pues sí, es bastante cool. A mí me agrada bastante, pero la verdad, en lo personal prefiero como otros parques. Por ejemplo, el Parque México me encanta, el Parque México de la Condesa me fascina. Claro, sí. O sea, me encanta, y sobre todo porque digo, también el Parque de la Mexicana tiene lugarcillos como para ir a comer, para echar el drink, para echar el cafecito. Pero pues la Mexicana está padre, el Parque México está padre, o sea, finalmente creo que me gusta más el entorno en el que se encuentra. Creo que hablando de la colonia sobre todo, ¿no? Me gusta mucho la Condesa, y prefiero la Condesa mil veces que ir a Santa Fe, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues ahí es como el ejemplo de justo lo que habla Alex, ¿no? Que pues justo la función de las personas y todo este trip de, pues para que de cierta forma estuvo hecho el Parque La Mexicana, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, ¿no? Y creo que regresando a ese tema, si te pones a ver todos los espacios que originalmente se habían creado hace más tiempo, cuando apenas empezaba a florecer la Ciudad de México, tienes esos espacios, ¿no? Como el Parque España, digamos, básicamente pues el Exacto. centro, muchos espacios aquí en la colonia Benito Juárez, en Coyoacán, de espacios que pues al final de cuentas fueron creados y dijeron, esto va a ser para todos y va a ser así que, bueno, a lo mejor Coyoacán no tanto, pero porque pues, sí ella empezó siendo como la zona fifí, pero Exacto. el kiosco morisco, toda el área de, pues básicamente todo el casco del centro histórico son de esos ejemplos de espacios que originalmente se concibieron y se han ido transformando con el paso del tiempo al uso popular, cotidiano de las personas, para precisamente generar esa sensación de bienestar, de decir, estoy caminando en un espacio increíble. Y sí, o sea, el ejemplo aquí de la Mexicana es, o sea, de esos espacios nuevos, ¿no? De la gente decir, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que sigue? Pues ahora sí que es ahora para los de arriba, ¿no? Exacto. Y realmente no siempre es pues de los mejores proyectos, porque te das cuenta que el tiempo es lo que va generando mejores espacios. Por ejemplo, la calle de eh, Madero en el centro histórico, Exacto. ahora sí que la Alameda Central, son espacios que tal vez sí que sí se diseñaron para todos, y con el paso del tiempo la gente es la que los ha estado moldeando y ha estado diciendo, esto está mejor, ¿no? Como tú dijiste ahorita, al salirte al Parque España o ahí salirte a caminar por la Condesa, pues también te genera todavía una incluso hasta mejor sensación estar en esos espacios que irte, como lo dije al principio, a un centro comercial a ver la tienda Zara, ¿no? Así como, ay, ¿cuál es el plan del domingo? Pues vamos a caminar al centro comercial y vemos los escaparates de Zara, de Pull&Bear, y Exacto. ay, qué gran fin de semana, ¿no? Ay, Exacto, ver a los maniquíes, por favor, o sea, exacto. Sí, wow, no, no sabes, ¿no? sí, o sea, ahorita o sea, definitivamente, o sea, es ir mejor a la Alameda y a Madero o a Parque España o al centro de Coyoacán o al centro de Tlalpan Es lo que te iba a o, decir, el centro de Tlalpan. etcétera, o algún otro centro en el que la gente le da vida a los lugares al final, pues totalmente, o sea, la arquitectura al final, o sea, pues, o sea, sí, ya vemos que tiene una función, o sea, trata de cumplir una función, pero también esa función no sería nada sin las personas que están ahí para darle esa función, o Exacto. darle esa vida, darle Exactamente. toda esa rimbombante magia que derraman esos espacios públicos. Y al final de cuentas, pues, si ustedes, queridos espectadores, me dejan sonar un tantito pretencioso, pues son estas personas, los artistas, que le dan magia a estos lugares, los que hacen que esa función valga la pena. Claro, claro. Sí, exacto. Y acabas de dar, para mí, un gran punto y un gran flechazo, algo que justo les quería comentar y preguntar sobre todo. Dijiste algo muy importante, Peter, que fue el hecho de cómo las personas le dan magia a un lugar, ¿no? Y todo este trip. Ahora, hablando como tal en recintos públicos, por ejemplo, hablando en el tema arquitectónico y todo este trip que estamos mencionando, por ejemplo, los espacios, el Auditorio Nacional, güey, el Palacio de los Deportes, X cosa, pues yo, evidentemente se hicieron, o quiero creer yo, la neta no es que no sé su historia, pero pues que se hicieron especialmente para eventos, para conciertos, para obras, para X cosa, ¿no? Y justo también mencionaste a los artistas, güey. Entonces, si te das cuenta, aquí entra creo que de los ejemplos más claros que podemos dar sobre esto, que es que, pues, por ejemplo, yo voy al Palacio de los Deportes y voy a ver a un artista, ejemplo. Entonces, güey, finalmente el recinto está, ¿sabes? Pero, güey, Claro, quien lo transforma es la raza, güey. Quien lo transforma es la Claro. gente totalmente, que va. exacto. Y está muy chido, güey. O sea, la neta me pongo a pensar de que, pues, güey, neta, a veces, como que también, obviamente existe la nostalgia de ir a ver un grupo, ir a ver un artista. Pero también está la nostalgia de, bro, estoy parado en este pedo donde ha vivido muchas cosas y muchos artistas han pisado aquí, muchos gritos y lágrimas han caído aquí en este piso, ¿no? Y está muy chido pensar en la historia también como de varios, justo como de varias estructuras arquitectónicas. Entonces es muy padre pensarlo de esta forma, ¿no? En que Sí. las personas como llenan de vibra los lugares. Y eso es algo muy importante y muy Pues chido. míralo ahorita con la pandemia, o sea, está el Palacio de los Deportes, está el Foro Sol, está el auditorio, sí, ahí están, sí tienen la función de conciertos, sí, etcétera. Bueno, o sea, ahorita, claro, hay una emergencia sanitaria, se entiende, pero
pero, o sea, esos lugares no son nada Exacto. Sin gente. sin gente, Exacto, sin la exacto. gente que le da la energía, la función, o sea, pues sí, ahí están, y sí que bonitos, pero pues no son nada, o sea, fácilmente pueden ser desechables si no hubiera personas que le dieran vida Sí, a y lo ese mismo lugar. pasa precisamente con esos mismos artistas, ¿no? Realmente hasta se siente, por ejemplo, ahorita en la pandemia que muchos artistas dieron sus conciertos virtuales, ¿no? Donde salen pues varios a lo mejor en recintos importantes, pero pues no se escucha a la gente gritando y tú desde tu computadora ahí sentado Exacto. echándote en un café, pues realmente no sientes la misma emoción de estar en el área general aventándote uno contra los otros. Sí, genuinamente Exacto. se... y yo creo que esto es algo que está generando una expectativa para en eventualmente momento en el que podamos regresar a uno de esos eventos, se van a romper los lugares, ¿no? Totalmente, güey. Total. Imagínate, yo no me puedo imaginar el momento en el que podamos volver a un Vive Latino, ¿no? A un concierto de rock y todo así que el momento en el que otra vez pues, ves entre toda la gente que se apagan las luces y empieza a sonar la música, esa emoción no te la da una computadora en un concierto virtual y también no los artistas no lo sienten de la No lo misma sienten manera si igual. están decir, ay, sí, vamos al estudio a tocar en vivo con una cámara, como que dices, ok, sí, qué chido, estoy tocando, pues el concierto ya se acabó, pues ya, ¿no? Me voy a mi casa, ¿no? A que pues estás ahí también tú como artista tocando, sudando, dándolo todo por un buen de gente, pues que literalmente te está gritando de lo loca que se está volviendo de estarte viendo, ¿no? Exacto, exactamente, güey. Que por ejemplo, muchos de los deportistas lo están viendo, ¿no? Sobre todo los futbolistas, etcétera, los basquetbolistas, güey, que pues van pues, a jugar, güey, a trabajar finalmente, pero pues no es lo mismo, güey, no es lo mismo que haya raza, que gente que te está gritando, y pues sobre todo esos güeyes, yo creo que pues, sobre todo para los artistas y todo ese tipo de gente que pues da el espectáculo finalmente, pues no es lo mismo, güey, no te llena de adrenalina, no sientes esa energía de la gente, güey, y ahí es donde te das cuenta de neta la importancia, evidentemente, güey, de la gente en los lugares para eso, ¿no? Que aquí volvemos a la función, güey. O sea, que pues te das cuenta de que la gente se necesita, güey. Y, por ejemplo, tenemos ¿qué, güey? Un año y medio, un poquito más, güey, un poquito menos de no ir a un concierto, de no pisar ese tipo de lugares. O sea, digo, en un sentido en el que esté lleno, que estemos viendo a alguien como normalmente lo hacíamos, ¿no? Entonces, ahorita esos recintos están parados completamente, y como lo mencionaba contigo, hermano, con Peter, en el episodio pasado, güey, que fue de festivales y todo ese trip, que pues si no lo he escuchado, dense una vuelta para que vean qué pedo. Pero pues hablábamos justo de eso o sea, güey, cuando llegue esto, muy bien lo dijo Alex, cuando llegue el momento en el que podamos ir, güey, va a reventar. Y van a haber un chingo de fechas por todos lados, van a haber un chingo de artistas que van a querer venir a dar show, etcétera. Entonces, esos lugares se van a volver a animar con gente y eso está muy chido, güey. Va a volver a haber vida allí. Exacto, exacto. Espero que sí. Así va a ser. Pues bueno, desviando un tantito la conversación, te quería preguntar otra cosa, Alex. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú o cómo describirías tú la relación más íntima entre la arquitectura y, digamos, la cinematografía? O sea, para ti, ¿cómo podrían combinarse o conjugarse esas dos bellas artes? No, bueno, es una pregunta muy interesante y siempre lo han hecho y creo que es algo que muchos sí se dan cuenta de eso y otros no tanto, también dependiendo del tipo de producción. Y estoy aquí, por ejemplo, pensando en ejemplos donde se nota mucho que la misma arquitectura o el mismo espacio es un personaje, por así decirlo, en la película. Yo creo que de los ejemplos que a mí se me ocurrirían sería tal vez películas donde la misma ciudad es, por ejemplo, un personaje, ¿no? Tienes la película de Drive, no sé, es la que se me acaba de ocurrir, donde sí tienes como, no sé si la han visto, es con Ryan Gosling y la dirigió este director danés que ya no me acuerdo de su nombre. Y pues, por ejemplo, o sea, la trama de la película, pues ese es un chofer que se dedica a conducir a los atracantes de bancos o
pues sí, a ladrones. Y se dedica pues precisamente a hacer esas rutas de escape después de los atracos para escapar de la policía. Y todo ese tipo de escenas, por ejemplo, la escena principal, pues se trata de él escapando de la policía durante por toda la ciudad de Los Ángeles. Y ahí es donde te vas dando cuenta, pues, que, por ejemplo, la misma ciudad es un personaje, porque te va dando el espacio donde va el protagonista moviéndose, va utilizándolo a su favor. Son, digamos, la arquitectura, ese espacio donde sí se tiene que pensar muy bien en qué tipo de lugares van a estar los personajes, donde qué tipo de intención tienen, donde se refleja mucho ese estilo. ¿Qué otra película se me puede ocurrir donde el espacio es un lugar que juega un papel importante? Yo creo que, por ejemplo, la película brasileña Ciudad de Dios, no sé si la han visto. Claro, sí, por supuesto. Ahí, por ejemplo, toda la película se trata de, pues, de la gente, de cómo, de donde les tocó vivir, ¿no? Y de cómo ellos fueron desarrollando sus vidas a través de lo que la misma, ahora sí que pues, la famosa Ciudad de Dios les fue dando. Y ese también, o sea, esa película, si conoces un poco la historia de cómo se fue desarrollando Brasil, en términos de planificación urbana, pues si te sabes la historia, esa parte hablando de historia, y ves luego la película, dices, ok, estaban viviendo que si en las favelas, que si en las zonas planificadas, que en las áreas también de altos recursos, ahí te vas, como que vas dándote cuenta de cómo la ciudad juega un papel importante. Otro ejemplo que se me acaba de ocurrir, como que entre más hablo, es en Amores Perros. Igual, ¿no? Cuando te cuentan las diferentes historias, juega muy importante el papel de la arquitectura, porque son distintos tipos de clases que se van abordando y son distintos tipos de espacios en los que van viviendo, ¿no? La chica que está nada más en ese departamento sola con su perro perdido abajo del piso, pues sí, ahora sí que el espacio en el que están, ese espacio tan pequeño en el que viven, obviamente la historia de Gael García, que está organizando las peleas de perros en toda esa área, pues ahora sí, no sé en qué barrio filmaron esa parte, en qué barrio viven, pero pues igual juega un rol muy importante. E igual pues la zona basurero donde vive el último cuate. Y otro ejemplo, hablando otra vez de Iñárritu, es en una película que te gusta mucho, la de Babel, donde sí. Pues cada espacio donde viven ellos igual juega un papel muy importante, porque al final de cuentas es el tipo de vida donde les tocó vivir, el tipo de personas que llegaron a hacer, y aún así eso los relaciona unos con otros. Y creo que entrando más cerca a la arquitectura, eso se debe mucho, yo creo, al tipo de diseño de producción, ¿no?, que se va dando en la película. Y creo que el cine da ese tipo de oportunidad de crear espacios que no existían o no han existido en la vida real. Entonces te da como esa oportunidad de que sí existan. Regresando al tema de decir espacios que inspiren, espacios que te hagan sentir cosas diferentes, pues ese tipo de lugares donde dices, ok, esto no existe, pero lo estoy viendo en la pantalla y estoy viendo a los personajes reaccionando entre ellos. A lo mejor un ejemplo medio infantil, pero que funciona mucho, es un espacio donde no necesito decirte de qué película es para que sepas de qué te estoy hablando, ¿no? Que es Hogwarts. Te puedo decir Hogwarts y piensas en el castillo, piensas en el lugar y ya sabes que te estoy hablando de Harry Potter, ¿no? Y Hogwarts como tal es por así decirlo, un personaje, ¿no? Exactamente, güey. No puede haber Harry Potter sin Hogwarts, perdón. No, adelante. Te iba a comentar que también lo vimos mucho justo en las películas de terror, que todo se basa en las casas, ¿no? El Conjuro, güey, Siniestro, que pues todo se da como en ese tipo de lugares, específicamente en casas, güey, ¿no? Que justamente el misterio está en la casa, que porque se murió a quién sabe quién en tal casa, güey, que porque pasa quién sabe qué cosa, o de las típicas películas de terror últimamente, que es, llegan a una casa y esa casa está embrujada y que la verga y etcétera. Entonces, sí, creo que la arquitectura es bastante protagonista en muchas más bien en la cinematografía es bastante, en el cine es bastante importante, ¿no? ¿Tú qué opinas, Pedro? ¿Tú qué opinas, Peter? Ahorita que mencionaste lo de Howard, se me hizo uno de los mejores ejemplos que, o sea, más claro, más directo no pudo haber sido. O sea, creo que... Exacto. O sea, piensas arquitectónicamente en el edificio y es de lo primero que te llega, ¿sabes? Es inconfundible. O sea, realmente es un juego, es una fusión. Yo ahorita la película en la que estaba pensando en que se relaciona más con el cine y la arquitectura es en la película de Metrópoli, de Fritz Lang.
Desde cómo empieza la película, que ves a las personas privilegiadas que viven en un Edén, en un paraíso y así, y después ves a los ciudadanos que trabajan en fábricas y que trabajan en situaciones pues despreciables por el proletariado y el burgués. O sea, la arquitectura que pone Fritz Lang en esa película es impresionante, o sea, totalmente inspirada en el expresionismo alemán, bueno, yo no soy un experto en la arquitectura del expresionismo alemán, pero supongo que tú ahí podrías ver muchos detalles así de, claramente esto es expresionismo. Claramente, ¿tú qué vas a saber, pequeño infante de...? Sí, ¿tú qué vas a saber de expresionismo alemán si no has ido a la Bauhaus? No van a faltar los que en los comentarios nos van a hablar de, pues mira, yo que soy un experto en expresionismo alemán, te puedo confirmar que... Sí, total. Y lo que más me encanta de estas partes, güey, es que siempre Peter tiene su tiene su momento de expertise, güey, ¿sabes? En cada episodio, güey. Entonces, es una joya escucharte como experto, amigo. Déjame decirte. No soy un experto, pero soy muy curioso y me gusta explorar y estar ahí viendo cosas. Pero, en fin, a lo que voy es de que, total, entonces, la arquitectura aquí que vemos, ahorita además estamos hablando de la arquitectura, porque obviamente el cine y otras bellas artes, etcétera, se pueden fusionar muchísimas cosas más. Desde el simple hecho de que el cinematógrafo, o sea, hay muchos cineastas que no pueden explicar, por ejemplo, cómo funciona química y físicamente, pues, un cinematógrafo, ¿no? O sea, ¿cuál es el proceso físico de la luz al entrar por el lente y el obturador y que plasma la luz bueno, hoy en las tarjetas digitales? O sea, desde ahí combinamos física y gracias a eso tenemos el cinematógrafo. Uh-huh. En fin, otra duda, pequeño Alex, que es súper cool platicar contigo. Supongo que aquí a los escuchas ya se habrán dado cuenta de lo increíble e interesante que es Alex. Digo, ya debería tener comentarios de personas diciendo, pues mira, en relación a lo que dijo Alejandro, creo que dijo una babosada. Creo que es un imbécil, pero... ya no traigan invitados, por favor. Este es el primer invitado y el último. Nos banean el canal, bro, así. Nos banean. No, iba a todos con cara de jokers en su profile, güey, ¿no? Sí. Güey, no, para nada, es un gusto, amigo, es un gusto, como te acabamos de decir. Tú, Alex, como un chico que ha estado conviviendo con personas del área 1, ¿cómo ves tú a la mayoría de las personas que están en la facultad ahorita de arquitectura o los arquitectos que has tenido el privilegio, el honor de conocer? ¿Tú ves a todos ellos sí con un sentimiento artístico de crear cosas bellas en nombre del arte y la arquitectura en función? ¿O crees que los alumnos están mentalizados o lo están totalmente educando para que vayan 100% a solo construir y el arte pues es un lujo y ya? Qué buena pregunta, güey. Sí, y creo que es un buen ejemplo de decir vivimos en una sociedad, ¿no? Porque creo que ese era el espíritu con el que yo y todos mis compañeros, bueno, el burro por delante, mis compañeros y yo, todos entramos con esa idea de vamos a cambiar a la Ciudad de México, vamos a arreglar la ciudad, yo voy a hacer arquitectura que verdaderamente valga la pena. Y eso estoy hablando de primer semestre. Hoy en día veo a varios de mis compañeros de arquitectura y de urbanismo que pues ya se fueron por otro camino, ya se están dedicando a lo que digas, pues es que ya estoy harto de que no me hagan caso, ya al demonio con lo que te pensaba en primer semestre. Y ahora sí que es algo que sí yo podría decir que fue moldeándose de una manera hasta cierto punto involuntaria, ¿no? Decide agarrar y de dejar de lado y decir voy a hacer lo que yo considera que es la mejor manera de plasmar mi alma y voy a hacer, como tú dices, lo que me dé dinero.
En el ejemplo de urbanismo, pues yo estaba hablando mucho de esta parte de criticar a los carros y de criticar la creación de centros comerciales y de ese tipo de cosas. Yo decía, no, hay que darle preferencia al transporte público. Una ciudad de primer mundo no es donde el pobre tiene carro, ¿no? Es donde el rico usa el transporte público. Y lo que les estaba comentando, ¿no? De decir, los espacios que sean para la gente y todo. Y de pronto agarras y dices, bueno, te vas a, por ejemplo, mi experiencia personal, regresando de mi intercambio, pues me fui a hacer mis prácticas a una empresa transnacional y era así como, oh, súper renombre, ¿no? Y así de las primeras cosas que me decían en las tareas es, tú tienes que darle preferencia al carro, ¿no? Y así como que viendo mis apuntes, a ver, espérate, ¿qué? ¿Cómo que dándole la preferencia al carro? Y pues llegó un momento donde me di cuenta que pues no podía, ahora sí que era yo contra todo el sistema capitalista en el que vivimos y decía, pues ahora sí que si es o hago eso, pues simplemente renuncio y ya no hago nada, ¿no? Y pues por así que me muero de hambre. Y lo mismo sucede pues con los arquitectos, ¿no? Que les dicen, pues es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer un Pritzker, yo quiero hacer un Zaha Hadid, y pues agarran y te dicen, pues sí, güey, pero ahora sí que si quieres que yo te pague, pues tienes que hacer lo que yo te esté pidiendo. Y llega a ese punto donde sí tienes esa como resignación de decir, pues ya ni modo, ¿no? O sea, no tengo de otra. Antes de trabajar donde les estoy diciendo, estaba en una ONG que se dedicaba precisamente a la reactivación de espacios públicos abandonados y a unirla a la comunidad y algo así, pero pues al final de cuentas era una ONG que nadie hacía caso, que nadie les daba dinero, que si esto, que si lo otro, y pues era una batalla constante por hacer cambios que al final de cuentas eran un granito de arena en toda una playa de donde había ese otro tipo de proyectos. Entonces, yo creo que es algo que sí genuinamente se va perdiendo, eso que tú mencionaste, de esas ganas de decir vamos a crear algo artístico, vamos a crear algo, termina siendo así una resignación de decir, pues es que ya, o sea, el demonio no puedo, o sea, no lo va a hacer. Y yo lo veo en muchos de mis compañeros, ¿no? Que sí entraron con esas ganas y esa, ¿cómo decirlo? Ánimo de decir voy a hacer el cambio, ¿no? Voy a tomar al toro por los cuernos y agarrar y decir, no, pues obviamente no puedo hacer nada. Wow, en verdad me quedo sin palabras al escucharlo porque definitivamente es la lucha entre lo que pide la sociedad y, entre paréntesis, lo que piden los gobernantes, los capitalistas, versus las ideas individuales que al final de cuentas, aunque sean individuales, etcétera, son para el bienestar común, para enriquecer más pues nuestra sociedad, ¿no? Donde vivimos. Pero pues eso se puede ir al carrete porque como va en contra de los intereses, o tal vez ni siquiera va en contra, simplemente ni siquiera pasa por los intereses pues de los que tienen los recursos para estas obras, o como quieras llamarle, pues simplemente no se hacen. Entonces, pues causa frustraciones, causa enojo, causa decepción, y pues uno ya prefiere optar pues por lo seguro, ¿no? Pues hago lo que me pidan, me callo y ya. Entonces, por eso me quedo sin palabras, se me hace algo muy, muy fuerte. Que evidentemente hay casos que no son así, y muchos pues evidentemente también me van a decir así como, no, pues como crees, ese no es el caso, y conmigo, y evidentemente existen casos excepcionales, por supuesto. Sí, claro, o sea, cada quien tiene su vivencia, ¿no? Finalmente. Sí, pero bueno, obviamente la vivencia de uno nunca ha sido el ejemplo para describir a la mayoría. Exacto. Eso es un principio que vi en una clase de sociología, que es imposible, o más bien es un error, estudiar a la sociedad pues desde el individuo hasta la sociedad, ¿no? O sea, no, jamás la vida de un individuo va a describir la vida de la sociedad, eso es claro. Claro, exactamente. Pero no sé, Octavio, algo que quieras preguntar, alguna dudita que tengas. Pues la verdad es que, la verdad como duda no, pues más bien es simplemente meternos un poco
en ese tema y hablando de, no sé, como que yo me clavé mucho en este episodio porque creo que ni tú ni yo, hermano, o sea, Peter, pues no somos como que tan metidos en el tema arquitectónico, ¿no? Sí, claro, No somos, no no somos somos unos expertos, arquitectos. exacto. Digo, obviamente ya para este punto ya toda la gente yo creo que se imagina y es evidente que pues aquí mi amigo Alex es arquitecto, entonces justo tenemos un experto con nosotros, ¿no? Es urbanista, pero es de la Facultad de Arquitectura. Exacto, exacto, pero sí, güey, o sea, yo creo que es bastante, bastante cool. Yo nunca había visto, fíjate que te voy a decir algo muy, como un dato, güey. Pues yo la neta nunca había visto como la arquitectura en ese sentido, ¿no? En el sentido en el que, pues, de cierta forma, pues la arquitectura se hace presente en nuestro día a día, güey. Y que la arquitectura se hace presente en cada paso que damos, ¿no? Finalmente yo creo que es algo indispensable hoy en día, güey. Y siempre, ¿sabes? O sea, güey, el hecho volviendo a lo mismo, de los recintos, güey, de los recintos culturales. Digo, finalmente, ahorita estoy trabajando justamente en el Limba, ¿no? Entonces en el Limba, pues evidentemente es un recinto de cultural, güey, ¿no? Donde pues hay trabajadores, donde se presentan proyectos, donde hacen esto, shalala, 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 igual que el CNA, etcétera. Hablando de recintos de la Ciudad de México. Entonces es bastante importante y muy interesante, güey, pensar en que, pues la verdad, o sea, dices un nombre o dices Bellas Artes, por ejemplo, yo creo que cualquier chilango, cualquier mexa, güey, en general, de la República, lo ve, güey, o sabe qué es, ¿sabes? O tiene la imagen justo de Bellas Artes, de la forma, del lugar. No todos han tenido la oportunidad de entrar, etcétera, pero pues es algo muy bonito también por dentro, ¿no? También el Teatro Metropolitan es un recinto muy chido, que a mí me gusta bastante, ¿no? Muchísimo, me encanta el Es Teatro muy bonito. Metropolitan. Entonces, güey, o sea, pensar en la arquitectura y cómo se plasma en el pedo artístico es algo muy bonito, güey. Las catedrales, güey, las iglesias, es algo muy chido, bastante interesante, güey. Entonces, la neta, nunca has pensado, por ejemplo, tú, Alex, haciendo una pregunta, güey, en algún momento participar o digo, no sé qué tanta oportunidad haya para ahorita, para poder hacerlo, pero participar en un proyecto justamente de ello, o sea, como participar en un proyecto arquitectónico enfocado directamente a la cultura, güey. Digo, no sé si haya proyectos ahorita en marcha o que pueden llegar a ver en algún futuro que te gustaría, por supuesto. Si te gustaría participar en un proyecto arquitectónico eh, basado en el trip artístico, amigo. No sé si te latería poder hacerlo, güey. Ah, no, claro que sí, sería algo que evidentemente me llamaría mucho la atención. Hablando mucho en esta parte de sí, de lo que estabas hablando, digo, me dijiste que se ve de arquitectura y sí, obviamente siempre va a haber alguien arriba de ti en conocimiento, lo cual no está mal. Exacto. Ujú. A mí me gusta, pues evidentemente como me especialicé en urbanismo, hablar del arte y las ciudades, y en el urbanismo se habla mucho del uso de los espacios públicos, y estos son de este tipo de proyectos en los que a mí me gustaría participar en la creación de un espacio, como si yo te dijera, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar del Freehall, que está en el parque en Chicago, que es un freehall grande, que es un espejo en espacios Sí, así como una es alameda. una obra de este. Ay, Dios mío, se me fue el nombre de este artista. Es el plateado, ¿no? Color platino. Sí, Sí, que sí, se, sí. que se ven todos los reflejos desde el punto donde te pongas, ¿no? Exacto. Exacto. Y, o sea, al final de cuentas, haces un espacio que no existe sin el contexto en donde lo pusieron, que es el parque, creo que es el Parque Lincoln, algo así, en la ciudad, ¿no? Ese es el tipo de proyectos donde yo digo, a mí me gustaría mucho participar en la creación de ese tipo de lugares emblemáticos que sean como para todos. Lo digo desde el sentido de que yo, en la especialidad que tengo, personalmente, pues no podría, por ejemplo, calcular yo un edificio, ¿no? No tendría el conocimiento para eso, pero sí como para planear el contexto en el que se va a ubicar
Y sí, hablando de lugares como el CNA, ahorita que dijiste, que son espacios que uno dice, pues son increíblemente hermosos y se están dedicando a el desarrollo de las artes. Es algo que la ciudad genuinamente necesita, el uso de espacios para el desarrollo del arte en una manera en la que sí, no solo conviva la arquitectura, sino todo tipo de artes, entonces de todas las, como dijo Pedro, las bellas artes. Yo creo que participar en ese tipo de cosas es ahora sí que dejar una huella en la ciudad y ahora sí que en la historia. El que cuando se dedicaron a la creación de cosas como la Alameda Central, obviamente pues la Plaza de la Constitución, pues dices, creo que ese es el tipo de proyectos en los que a mí me gustaría decir, aquí estuvo Alejandro, ¿no? Exacto, güey. Y por ejemplo, ahora otra pregunta, o sea, digo, para ti que pues, eres arquitecto, etcétera, etcétera, ¿crees que en un futuro, evidentemente, pues se crean proyectos, ¿no? Y se crean cosas y vienen siempre cosas nuevas. Entonces, ¿crees que haya oportunidad todavía para poder crear, pues, algo así, güey, un recinto, algo parecido, por ejemplo, al CNA, o como el Frijol, por ejemplo, güey, como cierto tipo de cosas que tengan que ver con arquitectura? ¿Crees que todavía hay espacio, que hay oportunidad para poder crear algo parecido, algo similar? Pero en la Ciudad de México es lo interesante, o sea, seguir creando, pero en la Exacto, Ciudad güey. de México. Exacto, en la Ciudad de México sobre todo, güey, porque al final, Sí. digo, sí, evidentemente, es algo que conocemos y que, pues, de cierta forma vivimos aquí, güey. Ujú. Entonces, o sea, ¿cómo ves la oportunidad para poder crear algo nuevo en base a ello, güey? Sí, no, es existente y siempre lo va a existir. Vamos, la ciudad y sobre todo la Ciudad de México está siempre moldeándose con el paso del tiempo y siempre está la oportunidad de ir creando más y mejores cosas. A mí me gusta mucho hablar de la Ciudad de México, como dijo, se me olvida citar quién dice las cosas. Que la Ciudad de México es ahora sí que una ciudad grande, cosmopolita, que está llena de increíbles edificios modernos emblemáticos que lo construyeron encima de un montón de edificios coloniales de corriente pues de española, barroca, colonial, que encima de eso lo construyeron de monumentos prehispánicos y todo eso encima de un lago, ¿no? Entonces, todas estas capas Básicamente. a la que le siguen añadiendo y añadiendo y añadiendo cosas y cambiando. Entonces, sí, claro que siempre y sobre todo la Ciudad de México es realmente un lugar donde se tienen este tipo de joyas que ya existen y van a existir en el futuro. Yo creo que sí, la Ciudad de México es un muy buen, como decimos, un buen laboratorio para este tipo de cosas. Exacto, güey. Que es gratificante escuchar eso, o sea, saber que la Ciudad de México no está condenada todo el tiempo Exactamente, güey. a la destrucción. Bueno, no sé, pero suena que no está condenada. Tendrán que dispensarme tantito, voy al sanitario y pues los dejo, ustedes sigan conversando entre ustedes, no tardo. Adelante. Claro que sí. ¿Este es el tipo de cosas que se cortan o se sigue corriendo? Sí, No, sigue corriendo, sigue corriendo. Excelente. No, nomás no te vas a llevar el micrófono Sí, no se preocupen, voy a irme a un cuarto todo salga aislado, bien. entonces, gracias. Voy ahorita a meditar mi siguiente pregunta, a ver si me inspiro. A ver. Creo que esa es la mejor manera de meditar. Exacto, bueno, no tardo. Sí. Pero Peter lo cortó, entonces. No, ustedes sigan conversando, hermano, sigan conversando, o sea. Perfecto, Yo no tardo. ya estás. Vale. Mira, Alex, ese es el perfecto ejemplo, güey, de que es un podcast libre. O sea, Sí, desde el orgánico. saber, desde el poder preguntarle a Peter, güey, ¿esto lo vamos a cortar o no? Güey, es algo muy, muy chido de este podcast, güey. Y, por ejemplo, digo, ahorita le voy a hacer la pregunta a Peter, amigo, pero yo la neta, pues, o sea, en mi percepción, ahorita hablando como ese trip arquitectónico y etcétera, y sobre todo la estética de la Ciudad de México, güey, digo, para ti hay como un lugar, una colonia, no tanto como un edificio, sino como la estética de alguna colonia que te guste, que te llame mucho la atención, que seas fan de ella, por ejemplo, que visites mucho por lo mismo, como alguna colonia en específico de la Ciudad de México, de algún estado de la República. Creo que esa es una muy excelente pregunta porque
digamos que yo me guío mucho en el tipo de identidad que tiene cada uno de los lugares de la Ciudad de México. Yo viví la mayor parte de mi vida en Coyoacán y hablo de Coyoacán Centro a 3 cuadras de la casa de Frida Kahlo, ¿no? Qué chido, güey. Fue el espacio en el que me crié, fue el espacio que conocí, que caminé, que durante gran parte de mi vida y es un espacio que conozco y con el que me identifico. Sin embargo, yendo a otros lugares como pues ahorita en la Benito Juárez, cuando te vas al centro te piensas en la Cuauhtémoc, si te bajas a Tlalpan tienes también otro tipo de identidades, igual pues evidentemente uno dice Xochimilco y también piensa en otros sitios importantes. Creo que yo, o sea, en lo personal siempre diría que es Coyoacán, porque es donde me crié y es, digamos, esa parte que uno dice personal, ¿no? Exacto. Y creo que es más sobre todo por el tipo de experiencias que vives en cada tipo de lugares. Yo diría que me gusta mucho la estética que tiene Coyoacán, pero no le quito la oportunidad a otros lugares de la Ciudad de México, como diría, por ejemplo, a lo mejor la Cuauhtémoc, donde está el centro, pues también es una parte que digo, o sea, bueno, es como ese lugar donde te da miedo de la cantidad de vida y de cosas que están pasando al mismo tiempo. Lo dijiste muy bien, de la cantidad de vida. Exacto. Dices, hay Sí. de todo, ahí sí, ahora sí que es la jungla, ¿no? En el centro. Exactamente. Entonces creo Welcome que to the esos jungle. dos, en esos dos lugares. No sé tú qué opiniones tengas. Güey, sí, lo dijiste muy bien, amigo. Pues mira, por ejemplo, haciendo mi opinión personal, a mí me gusta mucho, güey, como lo dije, ¿no? La Condesa, la Roma me encanta, güey, me encanta mucho como todo ese feeling que se maneja ahí. Coyoacán me encanta, güey. Y no sé, amigo, la neta, pues tú me conoces, güey. Digo, no probablemente de toda la vida, pero pues me ubicas, sabes qué pedo. Uh-huh. Y de cierta forma, pues mira, por encasillarme en un pedo social, en una tribu, por así decirlo, güey, pues no sé, me gusta como bastante el trip hipster, me gusta como, no sé, güey, Coyoacán me encanta, güey, me encanta. Fíjate, yo soy muy fan, güey, por ejemplo, de la vibra que se maneja en Coyoacán. Exactamente, o sea, específicamente Coyoacán, San Ángel, la Roma y la Condesa, creo que son mis colonias favoritas completamente, güey. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la neta, soy muy fan de conocer lugarcillos como de nicho nuevos, ¿no? De que el cafecito, que el que el que el este. Así que, amigos, bueno, en este momento estoy soltera, entonces si alguna persona, ¿cierto? Ajá, no, está bien. Alguien, Es la mejor manera. exacto, güey. Si alguien gusta en algún momento, pues conozco bastantes lugarcillos por ahí cerca, ¿no? Cafecitos, bares, etcétera. Entonces, son lugares que me gustan mucho, güey, pero sobre todo porque, no sé, como que el feeling, la vibra de ahí me gusta, me agrada bastante. Y sobre todo, hablando en el tema arquitectónico, pues me gusta mucho el estilo de las casas, el estilo de esto de las calles, sobre todo, güey, que San Ángel, pues sabemos que es una colonia que pues, se maneja normalmente por el piso de piedra, ¿no? Entonces, creo que son lugares que me gustan mucho, güey, porque pues conservan como este trip como muy bohemio, güey, como muy, ¿sabes? O sea, y me gusta, güey, me gusta sobre todo como, me siento en un lugar bastante cálido, bastante, no sé, como bastante, sí, güey, pues cálido, bastante cool, a gusto. Entonces, yo creo que esos son mis lugares preferidos y pues ya yéndonos un poco más lejos de la Ciudad de México, pues por ejemplo, la ciudad que más me gusta puede ser Querétaro, güey. Querétaro me encanta, Ah, güey. claro. O sea, güey, los arcos, las casas de Querétaro que se distinguen normalmente porque pues, son de diferente colorcito. Puebla también es Oaxaca, güey. Oaxaca me Era mama, justo güey. el que estaba yo pensando en este momento. Oaxaca es uno que a mí Sí, me encanta también. sí, completamente, güey. Entonces son lugares como muy chidos. Y evidentemente también aquí nuestros escuchas, pues también se nos pueden ahí compartir pues los lugares preferidos de la ciudad, de la República Mexicana en general, o si han tenido la oportunidad de ir a otro país. Tú, por ejemplo, tú, Alex, tú por ejemplo has tenido la oportunidad de otros países, güey. No sé si nos puedes contar, pues como, por ejemplo, qué estética de las calles, de las colonias de otros países. Digo, has estado en otro continente, etcétera. Entonces, pues como, no sé, como qué otro país te gusta mucho, como su estética arquitectónica, güey. Es una buena pregunta que no me la había planteado antes, porque fíjate que yo tuve la oportunidad increíble de vivir un año
en Alemania. Y pues Chido. ahora sí que estando allá, pues todo estando tan chiquito, creo que caben como 5 Alemanias en México, pues te das el chance de irte a varios lugares y sí conoces distintos tipos de espacios y llegó un momento donde sí me dio ese como homesick de decir, es que pues ahora sí que no hay nada como ahora sí que la Ciudad de México, ¿no? Como dice, como tú dices, que si los lugares donde tú conoces de que si el café, de que si los bares, de la gente que conoces, yo te podría decir que sí me gustó mucho donde estuve, pero esta parte donde te da ese homesick de decir es que de aquí soy, pues aquí es donde ya me aprendí a vivir, me pasó mucho estando allá, aunque Ok. yo creo que cuando fui, por ejemplo, tuve la oportunidad, pues ahora sí que de irme ahí ahora sí que en la cajuela de un camión a Portugal. Esa fue una ciudad Chido. en Lisboa donde sí también dije, aquí se vive una inmensidad de distintas dinámicas, que dije, esto es diferente a lo que donde estoy viviendo, sin embargo es increíblemente único y maravilloso, ¿no? Completamente. Entonces, sí, o sea, realmente cuando he tenido la oportunidad de decir, pues he ido a distintas partes del planeta, no todas, pero sí en algunas, dices, siempre lo comparas con tu casa, ¿no? Ahora sí que comparas la casa del vecino con la tuya y yo siempre seguí continuamente sacando y diciendo, bueno, es que aquí en México tenemos esto otro, esto. Entonces, a mí me gusta mucho vivir en México, bueno, en esta parte de la Ciudad de México, sobre todo como te mencioné, por las vivencias personales y por la identidad que he generado aquí. Y también, o sea, así como si me preguntaras en otros estados, yo creo que sí diría que Oaxaca Centro es también de los lugares donde diría yo, así sin Exacto. problemas, me iría a vivir ahí. Es muy bonito, la neta es muy bonito, güey. Qué Es un gran lugar mentira, qué gran mentira. No, no es cierto, no por... escuché, apenas voy llegando. No, estábamos platicando, me preguntó así como de las partes que más me gustan de la Ciudad de México y así era lo que te iba a preguntar porque era como que qué lugares también de México en general, de los lugares donde que has tenido la oportunidad de ir, te gustan demasiado, como que dirías, no, a lo mejor no te identificas, pero sí Te te traen, güey. sientes, exacto. ¿Solo de la Ciudad de México? No, de donde hayas estado. En general. En general, bueno, en general, bueno, Coyoacán me fascina, yo soy coyoacanense de todo corazón, me Eres encanta, creo lobito. que, Ujú. sí, bueno, coyote más bien. Coyote, Coyotito. exacto. Sí, entonces, que me saquen de Coyoacán no, está difícil. Me encanta, es que aquí está todo, estoy enamoradísimo de Coyoacán. De México, creo que el lugar que más me ha encantado ha sido Puerto Vallarta. Se me Ok. hace la combinación perfecta entre pueblo, entre seguir siendo pueblo, pero con la vida, bueno, por lo menos yo, la vida acostumbrada que yo tengo desde de la ciudad, ¿me entienden? Sí, total. Porque no es un pueblo, o sea, sigue teniendo la fachada, pero Puerto Vallarta no es un pueblo, por la actividad que lleva. Me encanta, más me hace una playa preciosa y en el extranjero creo que la ciudad que más me ha enamorado ha sido Buenos Aires. O ¿Te sea, has ido a Buenos Aires? sí, ya está en Buenos Aires. Y es una ciudad, me encanta porque es una ciudad, aunque es una ciudad cosmopolita y grande y todo eso, es muy similar a la Ciudad de México arquitectónicamente, hablando pues por su aspecto colonial y cosas así. Pues al final de cuentas pues colonia española. uh, pero es una ciudad pequeña, ¿sabes? Yo me acuerdo que tomábamos un taxi libre y mi mamá y yo preguntábamos, no, pues de tal a tal lugar, ¿cuánto es, no? ¿Cuánto tiempo es? Era de norte a sur, ¿no? Y nos decían, híjole, no, lejísimos, media hora. Nosotros, ¿media hora? Nosotros, sí, lejísimos. Nosotros, no, hombre, wow, Está cerquísima, está sí. cerquísima y era cruzar Que de norte nunca a has ido sur. de la zona rosa a Pantitlán, ¿acaso? O algo así. Sí, o sea, no, hombre, desde Azcapotzalco, Exacto, de güey. Azcapotzalco hasta la Jusco, ¿no? O sea, ¿cuánto te tomarías si con el tránsito de la Ciudad de México? Eh, Exacto, güey. pero igual me acuerdo que y de este a oeste, igual era como de, ¿cuánto nos vamos a tardar? Igual, no, lejísimos, 40 minutos. Nosotros,
en corto, está cerquísimo. Aquí cerca. Sí, entonces, y bueno, la ciudad me encantó arquitectónicamente, el arte que se ve, es una ciudad muy bonita, Buenos Aires, sí. Personalmente yo sí me iría, bueno, no sé, si hay algún argentino escuchando que diga, estás chiflado, estás loco, ¿cómo te irías a vivir aquí? Pues bueno, yo por lo menos de lo que me dejaron engañar de la ciudad, pues sí me iría a vivir allí. Que déjame decirte, Peter, que entrando en ese trip de que nos escuchan argentinos, nuestros principales escuchas son los señores colombianos y los mexas, evidentemente. Pero fíjate, Colombia tiene un gran... Nos escuchan bastante, ¿eh? Los Hay parces, buenos güey. números. Qué bonito, un saludos saludo a cordiales y Colombia, güey. afectuosos a Colombia que nos escuchan. Muchas gracias por darnos la oportunidad de a tres mexicanitos ahí pueriles que hablan de cosas interesantes. Mira, la estadística exacta, el 50% es de México, México. El 20% es Colombia, justamente. El 10% es Perú. Y el otro por ciento... pues justo Argentina, güey. Pues un saludo Un cordiales. saludo a todos nuestros amigos. Saludos. Saludos a Sí, todos. si hay algún colombiano, colombiane que nos quiera dar un tour por Medellín, Bogotá, Estaría muy bien. Yo quiero ir a Cali, cabe destacar, si hay alguien de Cali que me también. quiere llevar a Cali, yo quiero ir allí, a escuchar un buen guaguancó. Y pues, no sé si te parezca bien, Octavio, ya para ir cerrando, pues, podcast. Nada más, piénsate, ¿qué es lo último que quieres preguntarle o comentarle a Alex? Igual yo, y ya nos despedimos, ¿vale? Perfectísimo, güey. Pues, hermano, la neta, yo creo que con la pregunta que te acabo de comentar, yo creo que 100% me gustaría cerrar con eso, como tus lugares preferidos. Entonces, en este caso, te voy a ceder a ti, amigo, la pregunta final a nuestro primer invitado, güey. La neta estoy muy emocionado por ello, la verdad. Es un honor, ¿eh? Gracias, no, en serio, Alex, güey. por Y de venir. verdad te puedo prometer, y lo estoy diciendo por mí y por Peter, me estoy tomando el atrevimiento, amigo, de decirte que seguramente no va a ser la única vez que vas a estar por acá. Excelente, y era justo lo que iba yo a decir, de que mañana mientras esté así caminando iba a decir, demonios, debí haber dicho esto, así se me van a ver Güey, como nos siempre, ¿no? De que pasa, tienes güey. una conversación y a las 6 horas ya tienes todo tu mapa mental de todo lo que debiste haber argumentado. Exacto, güey. Y sí, o sea, me gustaría mucho que en algún momento me vuelvan a dar la oportunidad de venir aquí a derramar todo lo que Por sucede en mi supuesto. cerebro. Y no, ha sido un Por excelente supuesto. honor. No, sí, el honor es nuestro, Alex. Para quienes no sepan, bueno, Alex, pues ya lo escucharon, es una persona muy culta, inteligente, carismática, pero además nos tiene que contar muchas cosas, y lo digo ahorita al aire porque es como una promesa y que lo va a contar. O sea, este muchachito ha trabajado con Alfonso Cuarón, ha estado con el rector de la universidad más importante de la República Mexicana. O sea, estuvo ahí como mecenas ayudando en el temblor que ocurrió en México, en la Ciudad de México y en los estados de alrededor del temblor del 2017. O sea, es un hombre de vida, como pueden. Es un hombre de vida, es un hombre de vida. Es un hombre de culto y de vivencias, Peter. Eso es. Entonces, claramente es un ejemplo que debemos seguir trayendo. Güey, completamente. Y obviamente, si gustas, Alex, pues eres bienvenido, amigo. Claro que sí, ustedes cuando quieran, a la hora que quieran, yo me salgo de donde quiera que esté y me vengo aquí a conectar con ustedes. Igualmente, pues ya, como has visto, pues Pedro siempre es un fan y yo soy fan de que estemos aquí en mi casa, su casa, haciendo nuestras noches, amaneceres de tertulia con Pedro, como lo dije al principio. Creo que en esta pandemia, donde ya dejé de tener contacto con la gente, cada vez que vienen aquí a su casa es increíblemente un placer. Creo que no quiero luego ni que se vayan. Ay, amigo, muchas gracias, hermanito. Pues ya lo último la última pregunta con la cual vamos a despedirnos, Alex. Más que pregunta es una opinión o qué quisieras decirle a las personas, quizá ya no solo quizá arquitectos, sino en general estudiantes o jóvenes, como quieras verlo, pues que vayan, que su visión no sea que
que no se cierren, bueno, mi idea es que no se cierren las artes y las ciencias, ¿no? O sea, tú como pues hombre de área 1 y amante del área 4, pues ¿qué consejos les darías o qué le dirías a estas personas? Genuinamente que sigan cultivando ese afán, esa curiosidad por ir mezclando las áreas, de dejar de separarlas en categorías y encasillar el conocimiento en diferentes cajones y darse cuenta que pues todo es parte del mismo océano. Y sí, eso es lo mismo que dije, que se cultiven, que sigan cuando en la medida de lo posible, que vayan al cine, escuchen música, vean el teatro cuando se pueda, que consuman el arte y que sean curiosos, no por el hecho de que alguien se los está pidiendo o por obligación, sino por el simple hecho de decir, bueno, a ver qué qué voy a aprender el día de hoy, que no sea nada más a sentarme a ver una computadora durante 10 horas. Creo que eso sería lo más importante, que sigan, que se siga siempre uno con esa curiosidad activa de ir genuinamente cerrando esas barreras de donde un conocimiento termina y el otro empieza, y darse cuenta que todo es parte de lo mismo. Ah, qué bonito, qué precioso. Totalmente de acuerdo. Muy buen consejo. Totalmente de acuerdo. Y pues, mis estimados escuchas y hermano Peter, hermano Alex, ha llegado el momento tan triste de despedirnos por el día de hoy, por este episodio. Es un gusto que nos hayan acompañado en una emisión más de su podcast. Yo soy Octavio. No sé si quieras tú decir tus redes sociales antes de irte, Alex, o bueno, si estás interesado, o sea, Sí, si quieres claro. dejar. Pues bueno, en Instagram casi no publico nada, pero me pueden seguir. También en Twitter. En Twitter es donde más a cada rato estoy publicando siempre lo que me viene a la cabeza. En las dos me encuentran como @aldirribe. Pues ahí me pueden dar su follow y ya andaré siguiéndoles de regreso. Contenido Perfecto. 10 de 10. Igual, Octavio, si puedes recordar acá nuestras redes para los que quieran seguirnos. Claro que sí, en nuestras redes sociales del podcast específicamente nos pueden encontrar como La Chilanga Banda con triple A al final. Es un profile dirigido a la música, sobre todo a la música, y pues que hizo nacer este bello podcast, ¿no? Que es Tirando Rollo. Pues Peter, tus redes sociales, amigo. Claro, sí, igual antes de despedirme les recuerdo en Facebook, en la página de Facebook y en la página de Instagram me encuentran como Peter Dharma, Peter-Dharma o Peter Dharma. Ahí igual subo contenido de arte, de cine, de música y alguna que otra pretensión mía del arte, como ustedes ya saben, que escribo. Entonces ahí me pueden seguir. Mi Facebook personal, por algún trabajo que quieran colaborar, es Trujillo Judío. Y igual en Instagram el personal es Trujillo Judío. Hay cualquier cosa que amerite atención más personal, pueden mandarme mensaje con confianza. Pues esto ha sido todo. La transmisión de hoy fue maravillosa. Tuvimos a un excelente invitado, uno de los mejores futuros arquitectos que va a haber y artistas. Estoy seguro de ello, güey. Sin duda un gran, pero sobre todo lo más importante, es un gran amigo, un gran hermano. Un gran amigo. Y un placer haberlo tenido aquí. Pues muchísimas gracias, chicos, y felicidades por lo que han estado logrando aquí, por la manera en la que han progresado tan rápido. Realmente yo no hubiera tenido la fortaleza para hacerlo de la manera en la que ustedes lo están haciendo, y pues creo que es un orgullo haber estado aquí. Gracias. Excelente, amigo. Pues muchas gracias a todos por sintonizarnos una vez más, y nos queremos despedir. Peter, ya tú sabes. Sí, es cierto. Y quiero incluir a mi hermano Alex, que también se avienta acá una recomendación. Bueno, Alex, te comento rápido, güey. Pues normalmente quedamos en acá hacer recomendaciones tanto de canciones, como de artistas, como de escritores, como de películas. Entonces, mi hermano, échate una recomendación de lo que tú quieras. Tú, es tu espacio. Date, amigo. Wow, qué buena pregunta. De las últimas cosas que yo podría recomendar, creo que contigo estaba hablando el otro día de Greta Van Fleet, sacó un nuevo álbum, el cual no está tan mal. De películas, pues bueno, ahorita que fue toda la época de reconocimientos, vi la del Sonido del Metal, la cual pues es bastante interesante. Y de libros, ahorita que no creo que no tendría algo así como que bueno que recomendar. Bueno, el último que acabo de leer es el Aleph de Borges. No sé si ustedes ya lo han leído. Claro, Yo lo acabo sí.
terminar, lo cual yo se los recomendaría bastante. Es un cuento, ¿no? Sí, es un básicamente. cuento, sí. Ujú. Perfecto. Muy buena ¿Tú, mi estimado recomendación. Peter? Pues yo les recomiendo ahorita un libro que justo me acabo de terminar, que seguramente les sonará mucho a nuestros queridos amigos argentinos, porque es de un autor argentino que ya falleció, que se llama Ricardo Piglia. El libro es Blanco Nocturno. Es un libro totalmente recomendado, que habla sobre... No es el tema principal, pero habla mucho sobre la dictadura argentina, entonces eso les podrá interesar. Y de música, creo que la última vez les recomendé a Portishead, creo que fue el último. Entonces, entonces ahorita les quiero recomendar algo más latinoamericano. Les voy a recomendar algo más actual, algo más moderno. Escuchen una banda que se llama Random B, es de un amigo que conocemos, Alex y yo. Escuchen a Random B, es una gran banda mexicana que está por sacar su primer álbum. Tienen ahorita sencillos y un EP. Ya van a sacar su álbum y van con todo. Es una banda muy fuerte, deben escucharla. Totalmente, amigos. Totalmente, gran banda. Yo he tenido la oportunidad de escucharlos. Y bueno, yo quiero dar dos menciones. Saben que a mí, pues, lo mío, mi mero mole es la música. Entonces les voy a recomendar una chica, una dulzura para mí. Es una chica emergente que se llama Bratty. Me pueden buscar con doble T. Está haciendo música bastante cool, bastante rica, bastante relax. Ahí es medio compilla de Maverick y amigos. Entonces les recomiendo mucho su nuevo álbum que se llama Delusión, en específico una rolita que se llama Quiero Estar, una gran rolita para poder pasar un gran día, para poder pasar una gran mañana. Y también quiero hacer una gran recomendación, sobre todo, a una rolita que fíjense que les quiero comentar que no tenía mucho sin escucharla. Es una rolita de, pues, mis queridos amigos de The Cure y se llama Out of This World. Es una gran rola por si quieren ahí toparla y pues se la recomiendo bastante. Tópenla, nos escriben qué les parecieron nuestras recomendaciones y pues fue un gusto. Una vez, hermanos, Alex, Peter, un abrazo desde la distancia y pues los quiero un chingo. Nos vemos en la próxima emisión, amigos. Hasta luego, que la pasen bien. Un abrazo y un beso. Bye. Adiós.